iniciar. Yo espero que esta ya sea la liga permanente para las próximas sesiones. Los compañeros del Webex hoy tuvieron un pequeño inconveniente con la liga y eso nos generó este pequeño problemita. Al momento tenemos 44 personas conectadas, pero vamos a dar inicio. Y bueno, antes de presentar a Pablo, que está ya aquí con nosotros, lo cual le agradezco infinitamente, les recuerdo que la asistencia y la evaluación se hace a través de un formulario y que lo vamos a colocar en el chat antes, 10 minutos antes de que termine la sesión, a las 10:50, que vamos a tomar en cuenta solamente la primera calificación, la primer envío que hagan. Por lo tanto, les suplicamos pongan mucha atención a la presentación para que puedan tener, la verdad, las respuestas son hasta por lógica, si estamos poniendo atención, y yo le pediría a Pablo que nos autorice a que si alguien tuviera una pregunta en el momento en que le está haciendo su exposición, pues podamos preguntarle para que no se nos olvide. A mí luego se me olvida, se me pasa. Y avisarle que una gran cantidad de compañeros no tienen cámara ni micrófono, por lo que hacen comentarios o ponen las preguntas en el chat para estar atentos. Ahora sí, pues muchas gracias, Pablo. No sé por qué no se abre mi video. Ya. Bueno, Pablo Corona es candidato a doctor en ciencias en inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad precisamente. Es maestro en administración de tecnologías de la información y lleva más de 20 años en algo que se llama NYCE, que ahorita le vamos a pedir que nos diga porque tiene que ver con algo de certificaciones. Es consejero de la Alianza México Ciberseguro, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Fue presidente de la Asociación Interamericana o de Internet de México en los periodos 224-225. Es editor de la norma ISO/IS 27001 a nivel mundial y miembro de organismos globales de ciberseguridad como el Diálogo de Ginebra e ISO, y da clases en la Ibero, en la Panamericana, en el Infotec y en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Es autor de libros y consejero en temas de riesgos y protección de datos. O sea, muchas gracias. Yo ya quería decir una grosería de que, bueno, una mala palabra, que es buena, porque quería decir que es un chingón en el tema. Entonces, muchas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Yo les quiero informar algo que a lo mejor en el programa ustedes van a tener cambiado el día de hoy. Porque originalmente Pablo iba a estar con nosotros el jueves, pero se le complicó la agenda para el jueves. Y entonces con Miriam, que iba a estar hoy, hicimos el cambio para que él estuviera hoy. Y el día jueves va a estar Miriam con nosotros. Gracias, Pablo, y aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias y gracias por las flores. Y también gracias por la flexibilidad para el cambio que mencionas. Un placer estar aquí con ustedes y ojalá pueda compartirles algo útil y práctico el día de hoy en esta presentación. Bueno, pues vamos a estar platicando sobre la gestión de activos, la protección de los activos en el entorno digital. Y vamos a ver algunas cosas que vamos a revisar el día de hoy. El objetivo será identificar los activos y qué nos referimos como en activos. Van a ver que podría haber algunas desviaciones con lo que algunos de ustedes ya saben. También, ¿qué medidas se pueden aplicar
tanto en la parte preventiva, correctiva, de recuperación de los activos para mantenerlos seguros. Distinguir las responsabilidades de las personas usuarias de las distintas áreas administrativas, funcionales, de soporte, mantenimiento, de tecnologías, y evaluar los riesgos y establecer incluso una mejor acta de custodia de los activos digitales que podamos tener en el uso diario. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Un momento ya nos decía Ilana, y yo los invito a que usemos el chat y usen los que puedan tener micrófono y alzar la mano. Alcen la mano, yo estaré tratando de estar atento al chat y a las manos alzadas, pero si no también, pues interrúmpanme y vamos tratando de resolver sus dudas de la manera más dinámica posible, que no solamente sea un monólogo de mi parte, sino que tengamos una conversación y vayamos dejando las cosas claras. Si yo digo algo que no sea claro, es más culpa mía que de ustedes que no se entienda. Entonces, díganme, oye, este concepto no lo sé, estás usando una palabra que no entiendo y no tiene ningún problema, nos ajustamos y lo deberé explicar de una mejor manera para que todo vaya fluyendo. Bueno, a ver, ¿por qué es importante la gestión de los activos? Pues primero porque al final, en el mundo que vivimos hoy, los activos digitales se han vuelto la gran parte del soporte a trámites, a procesos, a servicios, no solamente en los entes públicos, incluso en entes privados. La parte de gestión de los activos se ha vuelto relevante y la verdad es que no es una disciplina nueva. Lo que sucede es que antes teníamos gestiones de activos y estaban muy relacionados a activos tangibles y teníamos inventarios de activos que llevaban las sillas, las mesas, los archiveros, incluso esquemas muy bien documentados de archivo, en el, vamos a llamar el archivo vivo y el archivo muerto de lo que se usa en el día a día. Pero todo eso hoy vive en un espacio digital y esa información digital necesita ser procesada, almacenada, cuidada de manera adecuada para mantener también la confianza pública. ¿Por qué? Porque al final esa confianza es la que le hace a un ciudadano, a una persona, querer seguir utilizando los servicios, fomentar el uso de las infraestructuras y básicamente tener esto que le llamamos confianza pública y confianza digital. Las fallas tecnológicas llevan no solamente a una afectación de bits y bytes. Si hubiéramos dado este curso hace 30 años, seguramente hubiéramos dicho, pues si hay un problema con los activos digitales, tendríamos un problema en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero en realidad hoy no solamente estamos hablando de bits y bytes. La ciberseguridad, que es esta disciplina que se dedica a proteger los activos digitales, ya no solamente se trata de proteger cosas en formato físico o en formato digital, sino cosas que son tangibles en el mundo físico y que pueden ser afectadas a través de esos medios digitales. Por darles ejemplos rápidos, autos que se conducen solos, pues si alguien puede vulnerarlo, ya no solamente se trata de que se pierda información, sino la vida de una persona, plantas industriales en donde se automatiza un proceso, puede haber también fallas, intromisiones que lleven a daños a la salud, a la vida de las personas. Y así en los trámites y cualquiera de los procesos administrativos que llevamos a cabo en las instituciones a las que ustedes pertenecen, pues ya una afectación no solamente lleva a perder información, como decía la lámina anterior, puede llevar a tema de pérdida de derechos, de continuidad de los servicios, de continuidad en las cadenas de suministro, en el abasto de alimentos, de agua, de luz, de gas, o la pérdida de la intimidad de la persona, que cuando hay, déjenme darles un ejemplo, un robo de una credencial de un usuario y password, pues alguien puede cambiar su usuario y su password. Pero si hay un robo de un dato biométrico, por ejemplo, pues esos datos biométricos ya no se pueden cambiar
y no te puedes ir a cambiar la huella digital o el iris, y entonces hacer una protección adecuada de esos activos digitales se vuelve un punto muy relevante. Entonces, entender que por activos digitales no solamente estamos hablando de las computadoras y los servidores, es el punto principal en esta introducción. No solamente son los teléfonos, las laptops, las memorias, sino también la información que vive dentro de ellas, las bases de datos, los expedientes, la información, los servicios que dependen de esas tecnologías de información, tanto servicios a un usuario como servicios críticos que, como ya mencioné, pueden ser agua, luz, gas, alimentos, que lleven a poder tener una afectación mayor. Y por eso entonces identificar todos los distintos tipos de activos, y le llamaremos activo entonces a todo aquello que le agrega valor a los procesos de la organización a la que pertenecemos. Entonces, si algo agrega valor, es un activo. Y puede haber activos tangibles e intangibles. Tangibles, pues, como ya dijimos, las computadoras, las laptops, los servidores, las memorias, los archiveros, las sillas. Y activos intangibles que podemos tener, las bases de datos, los expedientes, los roles, las bitácoras, las autorizaciones, los procesos que dependen de esas infraestructuras y con los cuales prestamos servicios en una organización. Les recuerdo, si alguien tiene dudas o voy muy rápido, por favor, deténganme y voy buscando hacer una pausa o explicar mejor lo que decimos. Entonces, a ver, en el mapa de entorno digital, ¿qué activos tenemos? Pues tenemos identidad, cuentas institucionales, firmas biométricas, tokens, expedientes, bases de datos, roles, privilegios, grupos de acceso, grupos de comunicación, mensajería, infraestructura móvil, redes alámbricas, inalámbricas, bitácoras y algunos otros tipos de registros que guardan información sobre el histórico de los accesos, de qué sucedió, de quién utilizó, de quién se llevó algo o quién tiene posesión de algún otro elemento. O temas de confianza, la integridad, la disponibilidad, el no repudio, el mantener integridad sobre la información y que se pueda preservar tal cual como se pensó en un inicio y que no pueda haber alguien que la dañe, la afecte, la modifique para poder pues mantener el significado que tiene. Le llamamos información a aquellos elementos que le llamamos datos que tienen significado y que agregan valor, que ayudan a la toma de decisiones. Si la información deja de ser actualizada, precisa, de calidad, pues entonces vamos a poder tener errores, omisiones o toma de decisiones con información imprecisa, errónea o no adecuada. Por lo tanto, los activos deberán ser aquello que pueda ayudar a los distintos procesos de la organización, y si bien deben estar inventariados, el inventario ya no es como un inventario, déjenme llamarle a la antigüita, en donde hacíamos una lista y le poníamos etiquetas a las cosas y veíamos que un año después ahí seguían, porque un año después podría ser demasiado tiempo, porque un año después podría ser algo donde ya hubo incidentes, donde hubo problemas derivados de la protección que debían tener esa información y entonces podría pues ser demasiado tarde, básicamente. Por lo tanto, tener mecanismos adecuados para cada una de estas funciones y entender cuáles son esa aportación. Dije, los activos serán lo que le aporte valor a la organización y por lo tanto entender cada uno de ese aporte de valor a la organización es importante y por lo tanto entender el ciclo de vida de la información, el ciclo de vida de cómo cada uno de esos elementos aporta desde formatos en papel, de cosas que se alimentan o se suben a redes sociales, que están en servidores, que están en computadoras, que van a la nube, que se exportan, que pasan a una memoria USB,
que se mandan por correo electrónico, entender este ciclo de vida completo y que la protección tiene que ser así, es un punto importante. Déjenme darles un ejemplo tangible. En una organización, alguna vez estamos haciendo una auditoría y era una organización que iba a centros comerciales, recababa información, contrataban algunos edecanes en unas tabletas, le pedían a la gente que capturara información, después esa información la concentraban en una base de datos, la exportaban a un archivo que le mandaban a una base centralizada para subirla a un servidor. De ese servidor luego lo exportaban para validar quiénes eran candidatos a poder recibir ese servicio, en este caso era un apoyo, quienes podían recibir esos apoyos, y después recibían un correo y le decían pueden pasar tu apoyo en tal fecha. Pensemos en este ciclo de vida que está en la pantalla, pues entonces había un formato en papel, luego pasaba por unas tabletas, luego llevaba una base de datos a una computadora, pasaba por un archivo de Excel, lo exportaban en una memoria USB y mandaban correos electrónicos que vivían aparte en la nube. Cuando yo les preguntaba, ¿cómo proteges esta información? Me hablaron muy fuertemente de cómo la protegían en el medio principal que para ellos vivía esa información, que era la base de datos, y me decían, la base de datos está cifrada, tiene mecanismos de autenticación, es muy robusta, solo puede ser accedida desde ciertas fuentes. Y en realidad era correcto, esa base de datos estaba bastante bien protegida. El problema es que para que haya una vulneración de datos, no necesitamos que el medio principal de almacenamiento, en este caso la base de datos, sea el que sea vulnerado. Basta con que el archivo de Excel, en donde está la misma información de la cual salió la base de datos, alguien lo ponga en una memoria USB que se suponía que era de manera temporal para llevarlo a algún lugar y no lo borre y lleve esa USB después a hacer una presentación y alguien diga, base de datos, de apoyos, de no sé qué, haga una copia y entonces la afectación real por que se vulnere esta base de datos a que se vulnere este archivo de Excel es prácticamente el mismo. La mayoría de las veces que vemos en las noticias que hubo un hackeo, una vulneración en distintos lugares, la mayoría de las veces no forzosamente fue vulnerada las bases de datos principales de las organizaciones. La mayoría de las veces lo que sucedió es que hubo una vulneración como esto que acabo de decir, o sea, se vulneró una base de datos que en teoría era temporal, que nadie se encargó de hacerla temporal realmente, que nadie se encargó de borrarla, que nadie se encargó de asegurarla en su momento, y entonces fue vulnerada. Así ha pasado con bases de datos de identificaciones en registros públicos en Internet, así ha pasado con bases de datos de procesos administrativos, de expedientes, tanto en el sector público como privado, expedientes clínicos. Y por darles ejemplos, en otros países, hace poco en Colombia vulneraron la base de datos que llevaba los expedientes clínicos médicos de todo el sector salud en Colombia porque estaban mal configurados unos servidores y podían ser leídos desde afuera y pudieron acceder a información que es muy sensible, confidencial y que no debían haber tenido acceso. Entonces, entender este ciclo de vida, entender qué aporta en cada caso, cada quien, a qué se dedica y cómo protegemos cada uno de esos elementos, es la clave para hacer esta gestión de activos de manera adecuada. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Bien. Entonces, nuevamente, esta gestión de activos y esta gestión de la información, pues tiene que ver con que estamos protegiendo los intereses de aquellos que confían en nosotros, los intereses de los ciudadanos, de la gente, de los procesos que estamos dando soporte y que por lo tanto hacer una adecuada identificación de ese ciclo de vida será el primer paso. Y el segundo paso será
identificar todas estas, déjenme llamarles manos o momentos por los que pasó, qué privilegios tiene. O sea, aquí al inicio, ¿podían capturar información? Sí. Entonces nadie debía poder modificarla aquí. Y esa preservación de la integridad que hace un momento mencioné, empieza por poder saber quién puede alterar, modificar, cambiar, eliminar, exportar información de tal manera que solamente se puedan hacer aquellos cambios por personas que tienen la autorización para hacerlo. Por lo tanto, el establecimiento de roles, permisos, privilegios, de quién puede borrar, quién puede copiar, quién puede exportar, es uno de los elementos importantes en este sentido y a lo largo de todo el ciclo de vida. Al inicio habrá cierta gente que realiza actividades solo de captura, en la base de datos podría haber consultas, podría haber exportaciones, esa exportación lleva un correo electrónico y después de ahí puede haber un servicio de confirmación, entender qué personas, qué entidades, y ahora que estamos en esta era en donde ya no solamente hay personas interactuando con la información, sino incluso agentes e inteligencia artificial que procesa, que valida información, entender qué permisos tiene cada una de esas personas, entes, agentes para borrar, para escribir, para eliminar, para actualizar, para exportar, para bajar a una memoria USB, para mandar por correo. Es el segundo paso. Y el tercer paso que vamos a ver más adelante será implementar medidas de seguridad que garanticen que esos roles, permisos y privilegios solo se llevan a cabo por parte de esas personas, preservando la confidencialidad, o sea, que solo pueda entrar quien dice que puede entrar, la disponibilidad, o sea, quien deba poder acceder, pueda accederlo cuando lo necesita para que no se limite la prestación de los servicios o procesos que soportan la información, o la integridad, preservando que esa información se mantenga precisa, de calidad, actualizada y relevante. Y sobre esto hay todo un marco jurídico en materia de privacidad, de gestión de activos, la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados tiene varios mecanismos relacionados con cómo se debe proteger esos activos de información, en particular los que tienen datos personales. También la ley de protección de datos personales en posesión de particulares tiene información que establece para los privados cómo deben protegerse los datos personales y los sistemas de tratamiento en donde viven y son procesados esos datos personales. De tal manera que mantener un mecanismo de identificar los distintos elementos del marco regulatorio, por ejemplo, la ley de archivos y de transparencia también tiene mecanismos de preservación de cómo se deben guardar, clasificar, tener versiones públicas, la conservación, gestión documental, es otro punto importante. Perdón, hay un micrófono por ahí abierto, si me ayuda a cerrarlo. De la ley de responsabilidades administrativas, también los deberes de los servidores públicos, el resguardo, los recursos de información que puede tener cada quien a su disposición, e incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece mecanismos para mantener cadenas de custodia cuando uno de esos activos se va a volver evidencia juntando indicios para ser probatorio en algún caso legal y que va a ser importante establecer pues mecanismos para preservar esa cadena de custodia y para preservar la información de manera íntegra para que pueda ser consultada de manera ulterior, para que ayude y dé soporte, como dijimos, a la toma de decisiones, que es la clave respecto de esto. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, ¿cómo vamos? Los veo poco participativos, pero quiero pensar que vamos más o menos bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien? Déjenme revisar el chat.
Gracias, Mario. ¿Alguien más? Estoy viendo si hay comentarios en el chat. No veo por el momento comentarios o dudas. Todo claro. Muy bien. Bueno. Y además es común decir que en México, esto que estamos hablando tiene que ver con ciberseguridad. Y es común en México decir, pues es que no tenemos una ley de ciberseguridad. Y por lo tanto, entonces, vivimos casi como si fuera en el lejano oeste de la ciberseguridad, en donde no tenemos un marco de protección. Pero ya nada más en este momento les dije, a ver, estas 5 entes normativos en México tienen temas de ciberseguridad, pero además hay un montón de otros regulaciones en materias de ciberseguridad para expedientes clínicos, para la ley del trabajo sobre el secreto y la confidencialidad que debe haber entre el empleado y el empleador. Ya mencioné las leyes de protección de datos. El Código Penal Federal tiene ciberdelitos establecidos, temas de telecomunicaciones, de protección al consumidor, del mercado de valores, de instituciones de crédito, de seguridad nacional, de libertad de expresión, de propiedad industrial, de tal manera que cuando alguien me dice, oye, no hay leyes de ciberseguridad, esta lámina la hizo un muy buen amigo que decía, pues en realidad tenemos un montón de leyes relacionadas con ciberseguridad que establecen mecanismos y requisitos tanto en el flujo, tratamiento, la administración de los activos, la administración de la información, las versiones públicas, lo que debe publicarse, lo que no, y creo que es relevante conocer todo este marco y poder aplicarlo de manera adecuada. Entonces, si bien no tenemos una ley que se llame Ley de Ciberseguridad, tenemos muchas leyes que refieren a temas de ciberseguridad en distintos momentos y desde distintas perspectivas. Pero así como esas leyes, también tenemos algunos otros estándares y prácticas que pueden no ser solamente aplicables a México, sino estándares internacionales como estándares ISO, el estándar ISO 55001, que se refiere justamente a la gestión de los activos, el NIST Cyber Security Framework, que tiene distintos elementos sobre la gestión de la ciberseguridad, en particular la gestión de los activos. El estándar por excelencia en materia de ciberseguridad, ISO 27001, que tiene un sistema de gestión de seguridad de información y que establece las distintas etapas para tener los objetivos de la seguridad de información, los roles, permisos, privilegios y una serie de mecanismos para identificar riesgos y establecer controles de seguridad, y una lista en un anexo A de controles de seguridad que deben compararse para que sea una práctica base en materia de ciberseguridad para todas las empresas, pero que en algún momento, yo soy editor de esta norma a nivel internacional, y alguien cuando yo estaba presumiendo esto me decía, oye, pero esa norma es muy poco específica, no tiene la carnita de la parte técnica de cómo se implementan esos controles. Le decía, bueno, es que en realidad ISO 27001 solo tiene el qué, pero quieres el cómo. En ISO 27002 están cómo implementar cada uno de esos controles, y en particular la protección en la parte administrativa de implementar controles con reglas, políticas, mecanismos contractuales. También la parte de recursos humanos, la investigación de las credenciales de cada persona, procesos disciplinarios, los roles, permisos, privilegios que ya hablé, la delegación de funciones y responsabilidades, la parte física, la protección física de los activos, de cómo evitamos el robo, daño, amenazas medioambientales, accidentes, también por gente malintencionada, y de controles tecnológicos basados en autenticaciones, en cifrado, en protocolos de comunicación, en validaciones y mecanismos de seguridad, que adelante les voy a dar ejemplos de muchos de estos controles. Pero también quieren más detalles sobre eso. Hay un estándar 27005 de cómo hacer gestión de riesgos, un estándar 27034 sobre la gestión de incidentes, 27037 sobre la preservación de evidencias en entornos digitales, o
un estándar de una entidad de la Alianza de Proveedores de Nube que tiene controles aplicables a los proveedores de nube, dado que hoy muchos de esos activos digitales ya no viven en nuestras oficinas. Antes teníamos lo que le llamábamos sites, en donde había un pequeño centro de datos dentro de una oficina y ahí teníamos servidores que daban servicio a distintos procesos organizacionales, y hoy muchos de esos servidores dejaron de estar en las oficinas y se fueron a vivir en infraestructura de terceros, en centros de datos y en proveedores de nube. Por lo tanto, también conocer controles aplicables a los servicios de nube es un punto relevante. Entonces, a ver, en resumen, algunos de estos estándares, en particular ISO 55000, tiene varias partes, en particular las partes que creo que son relevantes. La que termina en 0, ISO 55000, tiene solamente la parte del vocabulario y una visión general. La parte principal es el ISO 55001, que habla de los riesgos, qué pasa si los activos se pierden, se vulneran, no tienen trazabilidad y por lo tanto dejan de agregar ese valor que dijimos que es lo que les da, los que los define. Dijimos, los activos son aquellas cosas que le dan valor a la organización, pues por lo tanto, si dejan de estar bien custodiados, si se pierden, vulneran, modifican, pues dejan de agregar ese valor y establece entonces ISO 55001 mecanismos para identificar ese ciclo de vida y los distintos elementos que en conjunto con estándares como 27001, 27002, 5, tendrían varios otros mecanismos ya específicos de protección con controles como los que les voy a platicar más adelante. Y después, 55002 tiene que ver con mecanismos de custodia y operación, revocación, autorización, la parte operativa de la gestión de activos. 55010, la parte de atributos, evidencias y bitácoras. Y las partes 11, 12 y 13 con temas de mantenimiento, cambios, altas, bajas, modificaciones en la gestión de los activos. Entonces, quedar claro que no solo se trata de gestionar activos físicos, sino el ciclo de vida completo de esta información que aporta a darle soporte a los distintos procesos organizacionales que llevamos a cabo en nuestro trabajo diario. Y entonces, pues, a ver, tener un ciclo de vida identificado, como ya dijimos, de una manera segura, pero no es un inventario, como mencioné hace un momento, a la antigüita, que vayamos a actualizar solo una vez al año, sino es un inventario que debe estar vivo, que debe estar actualizado, que debe saber no solamente en dónde está cada cosa, sino quién tiene acceso, quién puede tener autorización, privilegios de borrar, de escribir, de alterar, será uno de los puntos importantes. Entonces, entender y tener un proceso para mantener todo este ciclo de vida desde la alta, la identificación de los... Perdón. Creo que un micrófono se abrió. La identificación de los dueños, custodios de esos activos, la asignación de esa custodia, los cambios operativos, el monitoreo, la transformación o devolución de los activos al final del ciclo de vida con esa persona o entidad, y las bajas de los archivos cuando sea necesario, van a ser los puntos importantes a lo largo de ese ciclo que lleven a la adecuada gestión y además que nos lleven a la toma de decisiones. Como dijimos, saber que esos activos soportan una función crítica de operaciones, que pueden tener permisos necesarios para operar y que no son de más, que puedan llevar a una afectación accidental o intencional, y tener evidencias y mecanismos de trazabilidad para saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué tuvo acceso a ese activo, a esa información, y si hubo alguna afectación, poder actuar en consecuencia. Y entonces, protegemos los activos porque buscamos preservar su integridad ante distintas amenazas, que puede ser la pérdida de los activos, que como dije, no solamente es perder
una laptop. Yo, es más, hace poco estaba en un evento y yo doy pues, pláticas así de ciberseguridad y dejaba mi laptop ahí encima y nos fuimos al lunch y me decían, oye, no que mucha seguridad, tú dejaste tu laptop ahí descuidada y te la van a robar. Y le digo, bueno, es que para mí la laptop físicamente es lo de menos, está asegurada y si me la roban, en una de esas también hacen un favor porque me la van a cambiar. Pero lo que necesito es que si alguien se la roba no pueda acceder a esa información. Por lo tanto, está bloqueada con una contraseña, tiene un cifrado completo del disco, que si le quitan el disco duro, aunque lo pasen a otra máquina, no van a poder leerlo. Y por lo tanto, en la pérdida o robo del activo físico no es tan grave como la pérdida o robo del activo digital que puede tener bases de datos sensibles, confidenciales, secretos de la organización o datos que puedan llevar a alguna otra afectación tanto a la organización, a los entes públicos como a los ciudadanos o titulares de los posibles datos que estén ahí. O vulneraciones que pueden ser accesos no autorizados, copias no autorizadas, modificaciones no autorizadas o eliminaciones no autorizadas, ya sea, como dijimos, de manera intencional o de manera accidental por algún agente. Pero también veremos adelante que en muchos casos eso no forzosamente es totalmente intencional o totalmente accidental, sino puede haber casos que lo combinen. Entonces, ¿qué necesitamos como mecanismos de prevención? Uno, en resumen de lo que ya dijimos, un inventario que nos hable no solo de los equipos, sino del software, de los datos, de las cuentas, de los expedientes, de los responsables y de sus privilegios sobre cada una del tratamiento y uso que pueden hacer sobre esos activos. Dos, tener mecanismos de bloqueo y cifrado de la información. Yo les daba ahora el ejemplo, mantener un cifrado cifrado y le llamamos cifrado a la encripción, que es pues ponerle un mecanismo que, por decirlo con palabras llanas, revuelve la información en los medios de almacenamiento de los equipos de cómputo, de tal manera que solo con una clave especial puede desrevolverse y por lo tanto ser leída y tiene sentido. Y si alguien se roba la máquina y no tiene esa clave, pues va a tener información revuelta que es basura y no le va a servir de nada. Entonces, tener mecanismos de cifrado con bloqueo para que no puedan accederlo a través de claves, contraseñas, tiempos inactivos, después de X número de minutos se bloquea la máquina y esto aplica no solamente a las computadoras, sino a los discos duros extraíbles, a memorias USB, a otros medios de almacenamiento, celulares, tabletas. Tener respaldos y mecanismos que nos ayuden a que si hay un incidente se pueda recuperar la información para perder el equipo, como dije, pero no perder la información. Entonces, tener un respaldo adecuado con cada determinado tiempo, dependiendo qué tanto cambia la información, es relevante, pero hay varios tipos de respaldos, porque puede haber respaldos como estos que se utilizan ahora en la nube, que se sincronizan automáticamente, que son muy útiles porque no hay que estar haciendo un respaldo cada determinado tiempo, pero que si alguien modifica intencional o accidentalmente la información en el medio original, se va a sincronizar con el dispositivo de nube y por lo tanto, si había un error, ya no voy a poder regresar la información a su estado actual. Entonces, estos respaldos en línea son útiles para algunos casos, pero no sustituyen, sino complementan a los respaldos fuera de línea que están desconectados, que no se sincronizan automáticamente, sino que se realizan con una determinada frecuencia, por ejemplo, una vez a la semana, vamos haciendo un respaldo de la información. Si hay una afectación porque alguien modificó, cambió de manera accidental o intencional esta información, podemos regresar al respaldo y funciona como una máquina del tiempo en donde vamos a poder recuperar la información en el momento en el que la necesitamos. También mantener el tema de los roles y privilegios con los mínimos privilegios posibles. Ya decía yo, el que alguien pueda acceder a la información no quiere decir que la pueda eliminar, tal vez solo debe poder leerla o debe poder modificarla, pero no eliminarla, o solo actualizarla, pero mantener un registro de esa actualización y un histórico de cuáles fueron esas actualizaciones. Y esto
se lleva a cabo sobre la autenticación de los usuarios. Autenticamos a los usuarios a través muchas veces de un usuario y contraseña, y para reforzar esa autenticación podemos utilizar algo que le llaman autenticación multifactor o multifactor authentication, que en México todos la conocemos porque los bancos desde hace 15 o más años utilizamos tokens que se llaman tokens porque los podemos tocar, porque es algo tangible y que nos pueden copiar y pegar el password y no nos damos cuenta, pero sí perder la posesión física de ese token que genera un número que se sincroniza con el servicio en línea y que solamente si tengo la posesión física de ese aparato o de ese dispositivo va a permitir realizar transacciones. Por lo tanto, aplicar segundo factor de autenticación en los procesos para asegurar que esos privilegios solo los va a llevar a cabo la gente que tiene custodia de esa información y que no se lo robaron o que no puede hacer uso no autorizado. Sería importante tener separaciones del personal, en separación de funciones, que no haya una sola persona que tenga demasiado poder, demasiadas autorizaciones, que pueda actuar de manera malintencionada. No mezclar los distintos entornos de nube, de correo, mensajería. Además, muchas veces tenemos equipos en donde mezclamos el entorno personal y profesional y tenemos información tanto del trabajo como de la parte totalmente personal, y esto puede llevar a afectaciones por instalar software no autorizado, software que puede tener contenido malicioso, software que puede exfiltrar información o que puede llevar a alguna otra afectación. Y esto va a requerir de un registro y monitoreo adecuado de cada uno de los elementos anteriores para validar que esos roles, que esa autenticación, que esos permisos, privilegios, que ese cifrado está activado, que el inventario se mantiene vivo y no hay nuevos elementos que no estén registrados, que los respaldos son válidos, que se realizan pruebas sobre los respaldos, que puedo operar desde los respaldos y no voy a perder información. Muy bien. Y esto es conjuntado en algo que le llamamos una base de datos de configuraciones. O sea, una base de datos de los activos, básicamente es el nombre moderno de ese inventario, en donde voy a recabar los mecanismos que me dan soporte a los servicios, la infraestructura, la provisión del servicio y los niveles de servicio comprometidos para determinar si hay fallas, bajas en el servicio por volumen de transacciones, por volumen de usuarios aceptados. Y eso deberá tener una planificación, clasificación de la información, un monitoreo, un control de los activos, de las entradas, de las salidas, de las bajas, de los cambios, y un mecanismo de auditoría para validar que ese inventario, que esa base de datos de configuraciones, llevará pues los datos vigentes, actualizados, precisos y de calidad, que como dijimos ayudarán a soportar los procesos, a preservar la seguridad y ciberseguridad de esta información y a mantener la confianza digital de las personas que utilizan esos servicios. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Y entonces, identificar los distintos factores de riesgo que pueden vulnerar un activo es un punto importante. Y hay varios términos que utilizamos de manera a veces indistinta que trataré de explicar aquí. Tenemos activos, ya hablamos de los activos, es lo que da valor a la organización, es la información misma, en dónde vive la información, dónde es procesada, almacenada y tanto de manera tangible en computadoras, servidores, bases de datos, como de manera intangible, o sea, los expedientes, las bases de datos que viven adentro de esos servidores y computadoras, pueden tener un valor. Ese valor dependerá de a qué ayudan, a qué proceso dan soporte, qué servicio habilitan. Y por lo tanto, entre más valor tengan, pues puede ser más grande el riesgo, porque si falla, porque si se compromete, va a haber más afectación a los procesos organizacionales.
pero también esos activos pueden tener vulnerabilidades. Le llamamos vulnerabilidades a fallas en los activos que pueden llevar a la pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad, o sea, al acceso no autorizado, al robo de información, a la modificación no autorizada, a la eliminación no autorizada. Y esas vulnerabilidades muchas veces provienen de errores en el software. Los desarrolladores de software somos humanos y cometemos errores, a veces no prevemos distintas situaciones que pueden llevar a un error en el sistema que pueda permitir y por lo tanto exponer a los activos estas vulnerabilidades, y esas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por agentes amenaza. Agentes amenaza que puede ser una persona malintencionada al exterior, a veces le llaman un hacker o alguien que busca dañar a la organización, robar información, modificarla, alterarla, eliminarla, pero también pueden ser un agente amenaza no intencionado, un usuario interno que accidentalmente borró una base de datos, que modificó información de manera accidental y que lleva a una consecuencia de la organización. O también puede ser internamente un usuario, un empleado malintencionado que o le llegaron al precio o y malintencionadamente porque está enojado hizo una afectación, y tener mecanismos que prevean tanto los distintos agentes amenaza, identifiquen las posibles vulnerabilidades y con ello se determinen los controles necesarios para establecer requerimientos de seguridad que me ayuden a prevenir ese robo, acceso, modificación, daño de los activos y la información, serán aquellos elementos que nos ayuden a disminuir el riesgo. Entonces, esta lámina que al principio se veía complicada, ya nos dijo, tengo activos que pueden ser vulnerables por errores de diseño, que pueden ser explotados por un externo y que dependiendo el valor que tienen por la aportación que dan a la organización y a los procesos que efectúa, pues pueden incrementar los riesgos, y eso va a hacer que tengamos requisitos de seguridad que se van a ver reflejados en controles. ¿Qué controles? Ya les di algunos ejemplos. El cifrado, el bloqueo, la autenticación multifactor, los roles, permisos, privilegios, los respaldos, el monitoreo, son algunos ejemplos de controles de seguridad que podemos implementar para proteger esos activos. Pero también ya les decía que no todos los eventos son totalmente ni intencionales ni totalmente accidentales. Puede haber eventos que se deriven de una causa fortuita, de una persona que no tenía la intención, pero que estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y por alguna situación, déjenme darles un ejemplo real para hacer esto más específico. En algún caso me tocó una empresa que tuvo un problema de una vulneración de datos personales porque resulta que una persona en un Starbucks fue abordada por alguien que decía venir, y es cierto, de una agencia de autos de lujo, y vio que esta otra persona tenía en su gafete que trabajaba en el área de recursos humanos de una gran empresa, y le dijo, oye, yo te quiero comprar la base de datos de los teléfonos, direcciones y extensiones de todos los directores de la empresa, porque les quiero vender autos de lujo, no les quiero hacer daño, no los quiero secuestrar. Y era cierto, no les quería hacer daño, no los quería secuestrar, solamente quería venderles autos de lujo y quiero conseguir leads para podérselos vender. Esta persona dijo, no, yo ni siquiera tengo esos celulares, esos son lo que le llaman la nómina confidencial, yo estoy en la nómina regular, yo no tengo acceso a esa información, no te la puedo dar y no puedo, ya me voy. Y le dijo, no te preocupes, aquí tienes mi tarjeta, si la consigues, yo te doy una buena cantidad de dinero por esa información. Esa persona ya había dicho que no, pasaron algunas semanas y un día pues tenía un problema económico fuerte, al parecer una enfermedad de la familia o algo, va a la copiadora y había una hoja que se acababa de imprimir con una base de datos, con una lista de todos los directores, con sus celulares, la dirección de su casa, porque estaban actualizando el directorio de directores. Y esta persona lo ve y dice, pues esto es casi un caso providencial, o sea, yo necesito dinero ahorita, me lo acaban de poner enfrente, sacó una fotocopia, se la llevó y la vendió a la persona esta que le ofrecía dinero. Y en realidad, a ver,
¿Él era un atacante malicioso? No. ¿El descuido fue de él? No, el descuido fue de la secretaria que dejó una impresión descuidada ahí sin que fuera atendida, con información que estaba clasificada. El atacante era alguien más que en realidad ni siquiera quería atacar ni hacer daño, solo quería datos personales, pero que era ilegal darle a esa persona. Y entonces estas situaciones fortuitas, que pueden ser situaciones no planeadas, la mayoría de las veces que hay una vulneración se da por situaciones así, por situaciones que no estaban planeadas, por alguien que encontró el momento adecuado y tomó la oportunidad para hacerlo, y por lo tanto tener mecanismos de lo que le llamamos seguridad por capas, o sea, no un solo control de seguridad para cada activo, sino distintos controles que se complementan para tener usuarios, contraseñas y segundo factor para autenticar al usuario, pero al mismo tiempo tener monitoreo de sus actividades para verificar si esas actividades son legítimas o pueden ser una actividad maliciosa por el horario, por el número de intentos, por el volumen de transacciones, por el tipo de operación que están tratando de realizar, para bloquearlo de manera automática y que aunque sea un usuario autorizado, lo bloquees para evitar ese daño. Entonces, tener esa identificación es otro de los puntos importantes y por lo tanto tener una respuesta inmediata y preparada. En los primeros 15 minutos de que sucedió un evento es importante, pero entonces necesitamos, así como hacemos simulacros de sismos, de incendios y de distintos otros eventos naturales, deberíamos tener simulacros de cómo aislar, desconectar un equipo que estamos infiriendo que puede tener actividades maliciosas, a quién se reporta, cómo se reporta, cuál es el medio, cómo se revocan permisos, roles, privilegios, contraseñas, accesos, cómo se preserva información en bitácoras, en otro tipo de históricos que permitan dar trazabilidad a la ubicación a través de testigos, de la hora, del momento, de qué hizo esa persona, de qué conectó, de que conectó una memoria USB y exportó información y extrajo datos sensibles, de evaluar y ponderar qué tan grave es la afectación para poder determinar acciones correctivas y aparte aprender para establecer acciones preventivas para el futuro, para evitar que eso suceda en otros lados donde no ha sucedido. Entonces, tener un mecanismo adecuado con libros de jugadas de cómo voy a hacer cada una de estas cosas, de cómo voy a aislar, cómo voy a reportar, cómo voy a revocar, preservar con bitácoras, evaluar y aprender a través de lecciones documentadas, será parte del éxito de tener una adecuada gestión de esos activos y de la seguridad de los activos. Y esto requiere de la responsabilidad en el Estado y de las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, pero en este caso entiendo que la mayoría de ustedes son de instituciones privadas, públicas, pues tener una normativa interna que establezca políticas de uso, clasificación de información, quién custodia los activos, si se permite o no el uso de dispositivos personales en el entorno profesional, celulares, tabletas, laptops, para tener información que puede ser confidencial, que puede ser clasificada o de plano no se pueden utilizar o bajo qué reglas se pueden utilizar. Y cuáles serían los mecanismos para reportar y contener incidentes. Ya mencionamos la relevancia de tener roles, permisos, privilegios con segregación de funciones en donde identifiquemos quién es el propietario del activo, quién lo custodia, los administradores, usuarios, auditores, que garanticen el adecuado uso, tratamiento tanto del activo como de la información. Temas operativos de mesas de ayuda, de cuerpos y órganos de monitoreo para validar ese uso adecuado de la información, gestión de identidades, cómo validamos al usuario y luego autorizamos cada una de las actividades que realiza. Ya dijimos, no es lo mismo que el usuario tenga autorización de acceder a una pieza de información o a un activo que si puede modificar, eliminar, cambiar, será distinto. Y la evidencia y control a través de bitácoras
y otros mecanismos de registro para tener históricos que nos ayuden si es que ya sucedió un incidente, para saber quién fue, qué se llevó, qué alteró y poder tratar de disminuir los impactos derivados de esa situación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Cómo voy? ¿Muy rápido, muy lento? Muy buenos días. Yo tengo aquí unas dudas. Bueno, no dudas, más bien, bueno, sí como dudas y complementos. Tengo tres básicamente de varias más. La primera sería, eh, nosotros usamos una BDI para hacer la configuración, el respaldo y mantener la integridad de los datos. Y así pasamos el dispositivo a segundo término, por lo que decía de si se pierden o lo roban. En este caso, la pregunta sería, la primera, ¿qué BDI para usted sería la más confiable? Y en este caso, ¿cómo sustituir el mecanismo de restablecimiento de contraseña de la BDI de una manera efectiva? Esa sería una. La otra sería, en su experiencia, bueno, yo era muy pequeño cuando pasó el terremoto del 85, pero me documenté después de que antes del terremoto del 85 se tenía la información centralizada. Lo que nos trajo de experiencia el terremoto es que se tenía que crear servidores espejo para que si se vulnera la información o los servidores físicamente por un terremoto, tocamos madera todos, se tenga un servidor espejo. Tenemos de varios bancos servidores espejos en Monterrey, en Guadalajara, etcétera. Pero hoy en día con la nube, ¿qué sería lo importante para que esa información no viaje del país, que no esté fuera? Por ejemplo, tenemos bancos aquí como BBVA, que es transnacional, que es español. ¿Cómo sabemos que nuestra información como mexicano no está viajando hacia España? Y por última, con respecto a los BIOT, los Begin Your Own Device, que es iniciar sesión con tu propio dispositivo. ¿Es recomendable en este caso algún tipo porque algunos proveedores dicen, bueno, no queremos que uses dispositivos que sean de la marcas chinas, ¿no? Pero eso más bien tiene una connotación política. ¿Tienen ustedes alguna evaluación o un ranking de dispositivos en ese sentido? Y bueno, tengo más, pero ya después las haré. Muchas gracias. Gracias. A ver, voy a tratar de irme una por una, espero no omitir nada. Mencionaba sobre las BDIs, nada más para los que no sepan, una BDI es una Virtual Desktop Interface. O sea, básicamente, hace muchos años le llamaban computadoras tontas, pero ahora no son tan tontas. Básicamente, más bien son computadoras en donde la información no vive en la computadora, sino es una computadora con capacidades reducidas, pero que utiliza un servicio de nube o algún otro tipo de servicio remoto en donde está almacenada, se procesa y llevan a cabo las operaciones de tal manera que esta solo se vuelve una terminal de acceso. Entonces, bueno, para los que no supieran qué es una BDI, preguntabas cuál es la mejor BDI. Pues la verdad es que aquí no quiero hablar de marcas ni me dan comisión por ninguna, pero más bien la mejor BDI es aquella que esté adecuadamente, voy a usar un anglicismo, perdónenme, pero jardenizada, esa palabra en español, robustecida, es que tenga una configuración adecuada de seguridad para usar canales de comunicación segura, para no tener mecanismos que permitan el registro y guardado de lo que se teclea, a dónde se conecta, utilizar certificados de seguridad, utilizar algunos otros mecanismos. Y ahorita lo voy a combinar con la tercera pregunta que me hiciste, déjame responderla en segundo lugar. Mencionabas, hoy hay varias veces que hay marcas que dicen que no se deben utilizar, ahorita mencionaste de cierto país y coincido contigo que no debería haber temas políticos involucrados, sino temas 100% técnicos. Por lo tanto, lo que hemos hecho para BDIs o para cualquier otro dispositivo de control de automatización, al principio mencionaban, yo trabajo en una organización que se llama NICE. NICE es normalización y certificación y hacemos pruebas, análisis, validaciones técnicas de laboratorio, de escritorio, auditorías, para identificar que distintas cosas
son seguras, pero en particular un sistema, una computadora, una laptop, un servidor, cualquier dispositivo, tanto tangible como intangible, pueda ser seguro, tanto software como hardware. Y entonces podemos hacer evaluaciones de seguridad para validar que ese dispositivo es seguro, no importando el país del que viene, sino que la validación no sea política, como tú dijiste, sino técnica, revisando la jardinización, esa robustización de las configuraciones, los protocolos que utiliza, los componentes que utiliza, las entradas y salidas que lleva a cabo. Entonces, pues, ¿cuál sería la clave para poder hacer esa validación? Pues utilizar una certificación, pruebas de laboratorio. Ojalá sea NICE, no forzosamente tiene que ser NICE, hay distintos otros proveedores, seguramente les puedo decir que nosotros tenemos mejores servicios, pero no es un anuncio, no busca hacer un anuncio, pero lo que busca es darles información de que se necesitan hacer pruebas, validaciones, para no confiar en lo que dice el proveedor, sino que un tercero nos dijo, yo puedo confiar en que este equipo, este dispositivo, este BDI, esta servidor, base de datos, lo que quieras, es seguro porque alguien le hizo pruebas y esas pruebas tampoco van a ser un chaleco antibalas para que digan no va a haber ninguna vulnerabilidad. Puede haber algunas que quedaron invisibles a la auditoría, pero se reducen y el 99% de los casos de vulneraciones se dan por vulnerabilidades que ya existían, que no habían sido parchadas, que no fueron adecuadamente configuradas, que no fueron corregidas, que no se monitoreó el tráfico, que no se autenticaron los usuarios y por eso ese proceso es adecuado. Y la segunda pregunta que hacías, ya la olvidé, pero me la repites. Claro, con mucho gusto. The Sí, con Bring mucho Your Own gusto. Device, ya, perdóname. Con respecto a la validación de las BDI, porque va relacionada con las BDI, si tenemos, por ejemplo, una BDI bastante evolucionada, ya bien jerarquizada en sus accesos, pero resulta que para un usuario nos ha pasado varias veces que se, se desconecta o se baja la batería de la laptop porque se les olvida cargarla o algo y se desconecta bruscamente la BDI y cuando se reinicia pide por seguridad validar la contraseña. En este caso, ¿qué mecanismos recomendaría, por ejemplo, para validación de o reestructuración de la contraseña dentro de del sistema de seguridad de la base de datos de la institución? Que sea efectivo, porque por ejemplo, si tenemos una BDI robusta con VPNs en capas y todos los mecanismos, pero el mecanismo de acceso es suave, ahí habría una vulnerabilidad. No sé, en este caso, si tiene alguna información respecto a eso. Gracias. Si me permites, más adelante voy a dar un ejemplo específico que va a ayudar a esto, pero para no dejarlo en ascuas, lo que se necesita es una estrategia de seguridad en capas y que se llama una arquitectura Zero Trust, o sea, de confianza cero, en donde valido todo, aunque sea de mis conocidos. Por lo tanto, debería haber una autenticación basada, por ejemplo, en un mecanismo multifactor que hace rato ya mencioné. Puede haber llaves con tokens físicos, tokens ligados al celular, tokens criptográficos ligados a una memoria USB. Hay distintos mecanismos. Autenticas al usuario, autenticas el número de serie de la BDI o su dirección MAC address, y entonces tienes distintos mecanismos para validar que se trata de un dispositivo adecuado. Pero déjame ligarlo con la pregunta de Kenia. Dice, oye, las BDI son más seguras que los equipos que usan tarjetas con chip para iniciar sesión. Son dos casos de uso distinto, porque esos equipos que utilizan un chip podrían ser equipos más sofisticados que la BDI. Como dije, la BDI son equipos reducidos en sus capacidades y que, pues, si necesito un equipo que tenga capacidades completas de procesamiento, almacenamiento, de ser un equipo autónomo, entonces mejor puedo tener una computadora que para encender o para poder utilizarse tiene cifrado completo de disco, no arranca si no se le inserta un chip específico y que solo el usuario autenticado con multifactor podrá utilizar. Bien, y preguntaban qué es Bring Your Own Device, ya su compañero lo dijo hace un momento, es trae tu propio dispositivo personal al entorno organizacional. Hay unas cosas que se llaman MDM, o sea, un gestor de dispositivos móviles que permite empujar o establecer reglas de configuración
a los dispositivos personales para decir, por ejemplo, en la organización donde yo laboro, si quieres tener el correo electrónico organizacional en el dispositivo celular personal, necesitas aceptar que la empresa te imponga ciertas reglas de configuración en tu dispositivo. Hay a quien no le guste, entonces prefiere, no, pues entonces voy a usar solo el dispositivo de la empresa y no tengo el correo electrónico personal en dispositivos, el correo electrónico organizacional en dispositivos personales. Pero bueno, va a depender del tipo de caso de uso. En la mayoría de los casos yo les diría, si no tienen un mecanismo de control adecuado y no hay madurez organizacional suficiente, no es recomendable tener ese de bring your own device, o sea, traer tu propio dispositivo, porque también le llaman bring your own device, bring your own malware y bring your own problems, porque vas a traer los problemas de la casa y el malware que hay en la casa, el software malicioso, falta de configuración, la vas a traer a la organización. Bien, vamos a continuar. Si hay más dudas, me las van poniendo. Y entonces necesitamos un proceso que tenga a lo largo de todo este proceso de gestión de activos, pues las altas, las asignaciones, el uso, los cambios y las bajas, con distintos mecanismos. Autentico al usuario, autorizo sus actividades, asigno los mínimos privilegios con autenticación multifactor, con un mecanismo físico. Los tokens siempre son físicos, y eso nos habilita a que no le van a robar el usuario y contraseña y no se da cuenta. Las sesiones seguras con un monitoreo permanente y los cambios para sobre los distintos elementos que puedan irse dando a lo largo del tiempo y eventualmente la baja o revocación de esos permisos. Y eso debe haber grupos, interfaces de interconexión entre dispositivos, entre instancias, entre sistemas, para mantener un adecuado manejo de esas sesiones. Y ese monitoreo debe identificar qué es lo normal y detectar qué es la anormalidad. Oye, detectamos que la red está más lenta, hay dispositivos conectados que no conocemos y no es una red que debería tener invitados, hay mayor número de volumen de transacciones y no estábamos esperando ese volumen ahora, pues debería llevar a acciones específicas, establecer mecanismos de monitoreo también del mantenimiento preventivo, que detecten fallas, que implementen los parches y actualizaciones que ya mencioné hace un momento, que lleven a cabo acciones para remediar cuando haya un incidente a través de respaldos, que habiliten el cifrado y que se lleve a cabo la custodia, inventario de las responsabilidades, ubicaciones, devolución segura de los distintos activos. De tal manera que si no hay monitoreo, no hay pruebas, no hay actas, pues entonces vamos a tener una seguridad pues incompleta, que podríamos tener la autenticación de los usuarios, pero si no tenemos la adecuada trazabilidad, pues algo mal, vamos a perder información o generar impactos no deseados en la organización. Bien. Y ahora que hablé hace rato de los biométricos y ahora que está muy de moda el tema de los biométricos y que si hay que recabarlos y que si no, es importante decir, a ver, yo no quiero decir si hay que recabarlos o no, yo creo que hay que tener cuidado, pero si alguien ya los va a recabar, lo que yo creo que hay que hacer es seguir estándares y prácticas probadas de recabación segura de esos biométricos. En particular, hay un estándar ISO 24745 que establece reglas para el adecuado uso, almacenamiento, procesamiento de biométricos, que de hecho me establece mecanismos para hacer biométricos revocables. Al inicio de la sesión les decía, no te puedes cambiar el iris o las huellas digitales, pero sí existen mecanismos de biométricos revocables. ¿Por qué? Porque en lugar de recabar el biométrico, o sea, una foto en alta definición de la huella, del iris, de la forma del rostro, lo que se hace es generar vectores, o sea, una descripción matemática de las distancias, de estas minucias que tiene, en este caso, por ejemplo, la huella.
las distintas formas que va teniendo esto, le llaman minucias, y luego creo un mapa de distancias vectoriales, o sea, de un mapa matemático de qué tan alejadas están unas de otras. Lo que almaceno es este mapa, de tal manera que lo almaceno en una plantilla que es para mi sistema, y si alguien se roba esta información, no va a poder suplantar la identidad de la persona, pero si vuelve a llegar el mismo usuario, quiero validar que es el mismo, pues vuelvo a tomar su imagen, detecto las minucias, saco el mapa, veo la plantilla y comparo una con otra, y de esa manera sé que es la misma persona sin haber almacenado de manera insegura una imagen en alta resolución de su iris, de la huella, de la forma del rostro. Esto es un mecanismo que ya existe y hasta puede ponerse a prueba, y hay distintos estándares que lo implementan para poder revocar los biométricos. ¿Por qué pueden ser revocables? Porque esta etapa de revocación lo que hace es, cuando identifico que un usuario de manera accidental o alguien maliciosamente robó ese dato biométrico, saco otro mapa de minucias, pero con ángulos distintos, de tal manera que en lugar de utilizar esta minucia, utilizo esta otra, y en lugar de utilizar esta, utilizo esta otra, y voy sacando nuevos mapas que podrían ser básicamente infinitos. Revoco el permiso anterior, saco uno nuevo, y el atacante se queda sin acceso y el usuario vuelve a tener acceso a su dispositivo e infraestructura. Esto me parece un caso de ejemplo muy sencillo de cómo se pueden implementar mecanismos de autenticación, de protección de los activos a través de biométricos, sin comprometer esos datos biométricos de la gente que después no pueden ser cambiados. Bien, y entonces, pues hay distintas amenazas. Ya hablamos hace rato de los agentes amenazas. No quiero detenerme demasiado en todos, pero hay amenazas persistentes, a veces ligadas a grupos ya organizados de crimen o otros países que buscan espiar a otros países. Como dije, el crimen organizado, grupos activistas que lo que buscan es, pues, reputación, que buscan afectar a veces el orden social o que buscan reconocimiento. Los que le llaman script kiddies, que son gente básicamente que tal vez no tiene tantas capacidades a nivel individual, pero que copia, pega, que sabe investigar y que utiliza pues elementos que alguien más realizó. Pero también puede haber amenazas internas, y es un punto bien relevante. Ya les decía hace rato, empleados maliciosos, molestos, negligencia involuntaria o que le llegaron al precio, o contratistas, terceros, proveedores o credenciales comprometidas que pueden llevar a un problema. También puede haber distintos vectores por los cuales se da un ataque. El phishing, estos correos electrónicos maliciosos que llevan a la pérdida de información por una, pues, engaño a la persona, tratando de sacarle datos, de sacarle información de credenciales, de información confidencial de manera no advertida. Es importante que haya entrenamiento, capacitación. Ahorita les voy a dar un ejemplo del phishing y de cómo identificar una dirección maliciosa. Entonces, tener mecanismos para hacer las validaciones es un punto relevante. Y puede haber vulnerabilidades en el software que ya mencionamos, ataques en la cadena de suministro, o sea, alguien que comprometió al fabricante, que comprometió al desarrollador y que busca ahí generar un ataque, normalmente ligados a estos grupos de ataques persistentes o crimen organizado, que tienen grandes capacidades, presupuesto y forma de tener afectaciones a la cadena. O ataques que le llaman de fuerza bruta, básicamente de la inhabilitación a través de muchos intentos de o adivinar una contraseña o inhabilitar un servicio por la saturación del servicio. Y al final también el malware que puede haber, ransomware que busca cifrar el software y pedir después un rescate por recuperar la información o por no hacer pública la que ya extrajeron. Software espía que busca extraer lo que tecleamos o la información que vive en la máquina para poder después explotarla.
sistemas de denegación de servicio que buscan saturar los servicios por mucho tráfico, o rootkits y backdoors que buscan preservarse dentro de los sistemas para después permitir accesos, explotación o ejecución remota de código. Bien, para darles un ejemplo del phishing, miren, ahí este es un caso real. Me llegó un correo que decía: tienes un depósito pendiente en este proveedor de pagos PayPal. Y tiene el candadito de seguridad aquí arriba y al lado dice paypal.com. El problema es que el candadito de seguridad, si bien nos dice es una conexión segura, hay que garantizar con quién es esa conexión segura. Rápidamente, quien inventó cómo leer las direcciones web no fui yo, y no se lee ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, sino del medio para atrás, lo cual es muy poco intuitivo, pero trataré de explicárselos aquí abajo. Fíjense. Tenemos HTTPS al inicio o el candadito de seguridad aquí. Una doble diagonal y de ahí busquen la siguiente diagonal, esta diagonal. De aquí para atrás es que se lee la dirección. Por lo tanto, si quisiéramos estar en el sitio de este procesador de pagos, en donde debería decir paypal.com, no es aquí, sino en esta sección. Quiere decir que el certificado de seguridad, este HTTPS o el candadito, sí nos dice tienes una conexión segura, pero en este caso es una conexión segura con un delincuente, que aunque se llama Confirmation Manager Security y suena algo de confirmación y algo de gestión y algo de seguridad, es un delincuente que creó un sitio falso que tiene el logotipo de esta marca y que lo mismo he encontrado para pasaportes, para visas, para procesos de trámites de muchos tipos. Entonces, entrenar a los usuarios, a ver, antes de voltear a ver el candadito de seguridad, asegúrate de que estás en el sitio adecuado, en este lugar, y ya después, si estás en el sitio que quieres estar, aquí debería decir paypal.com o Secretaría de Relaciones Exteriores o sre.gov.mx para los pasaportes. Pablo, otra vez, por favor. A ver, HTTPS, dos diagonales, paypal.com.security.alert, y luego, ¿en dónde tiene que venir otras dos diagonales para que realmente sea bueno? Otra vez, lo repito. Está HTTPS al inicio y una doble diagonal. Busquen la siguiente diagonal. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí está la siguiente diagonal después de la doble diagonal inicial. De esta diagonal para atrás es que debe decir el dominio en donde queremos estar. Si quisiéramos estar en el dominio de PayPal, donde debe decir paypal.com es de esta diagonal atrás. El que lo diga aquí no significa nada, porque eso es una cosa que se llama subdominio y cualquiera puede poner lo que quiera en su dominio como subdominios. De tal manera que, otra vez, HTTPS, diagonal, buscan la siguiente diagonal y de aquí para atrás es donde debe decir el sitio en el que quieren estar. Si quieren estar en PayPal, aquí debería decir PayPal. Y si no, lo que pasa es que este HTTPS, o sea, esta conexión segura, es una conexión segura con un delincuente. Esa es la palabra. ¿De acuerdo? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Perdón? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible! Sí, horrible, no, pero eso. Entrenar a los usuarios y a ustedes para validar este tipo de cosas es bien importante. Que lo sepan hacer, que lo sepan identificar y que no nos engañen. Entonces, antes de voltear a ver el candadito de seguridad, volteen a ver en dónde debe decir el dominio, ya les expliqué cómo, y ya si estamos en el dominio adecuado, ahora sí, tener un candadito de seguridad significa tienes una conexión segura y legítima con ese dominio. De otra manera, pues aquí tengo una conexión segura y legítima con un delincuente. Bueno, hablamos de la seguridad en capas y entonces, pues para comenzar a terminar, déjenme decirlo así, pues necesitamos tener una seguridad con distintos mecanismos a lo largo de todo el ciclo de vida de esa información que ya mencioné.
en los datos, en las aplicaciones, en los dispositivos, en las redes, en el perímetro de la organización, teniendo autenticación y gestión de acceso en los datos, firewalls, pruebas a las aplicaciones, monitoreo de las bases de datos, a nivel de los dispositivos, teniendo ese robustecimiento, hardening de los dispositivos, de las configuraciones, software anti-malware, detección de intrusos, detección de salida no deseada de la información. Esto de DLP significa Data Loss Prevention, o sea, mecanismos que evitan la fuga de información no deseada, detectando comportamientos anómalos en horarios anómalos, sacando información que está etiquetada como confidencial o sensible, manteniendo una adecuada gestión de los parches. En la parte de red, teniendo mecanismos de monitoreo, de filtrado, le llamamos un firewall, de control de accesos, ingresos y egresos de la información, de accesos remotos, de quién puede trabajar de manera remota, quién solo puede trabajar en la oficina, de seguridad de las redes alámbricas e inalámbricas, de los servicios de mensajería, y en la parte del perímetro, incluso teniendo mecanismos también de filtrado, y hay quien hasta establece mecanismos de señuelos, le llaman honeypots, para tratar de engañar a los atacantes. Por eso le llaman un honeypot, porque es como poner un tarro de miel ahí para que las moscas lleguen y ver qué harían, qué tratan de robarse, pones información falsa, tratando de ver el comportamiento del delincuente y así después poder reforzar la seguridad del resto de los mecanismos. Y eso soportado también con mecanismos de políticas, roles, procedimientos, reglas que se ejecuten en distintos momentos, haciendo pruebas de penetración, evaluaciones de vulnerabilidades y con monitoreo y respuesta, con equipos de soporte, con tableros de seguridad, con análisis forenses ya en caso de incidentes cuando ya se materializaron, con mecanismos de escalamiento que lleven, como ven en esta gráfica muy saturada, no tenemos un solo control que sea único. Más bien todos se complementan unos con otros y si falla esta capa de seguridad, hay una segunda, y si falla esa segunda, hay una tercera, y si falla la tercera, hay otra, y si falla esa, hay otra, de tal manera que cada una va complementando a la anterior. Eso es un punto bien importante de tener esta seguridad en capas. Pero además también tenerla incluso en los servicios de nube, porque es común pensar, pues entonces yo contraté un proveedor de nube, y con eso voy a responder la otra pregunta que hace rato me hicieron de los proveedores de nube. Yo contraté un proveedor de nube, pero al contratarlo entonces yo le delego toda la operación y la verdad es que no le delego todo. Si los infraestructura estuviera en mis instalaciones, en mi sitio, yo tengo que administrar todo completamente y ahí está bien. Pero hay distintos modelos de nube. Yo puedo rentar solo la infraestructura, o sea, me van a rentar los servidores básicamente, pero yo tengo que manejar los sistemas operativos, los datos, las aplicaciones. Puedo rentar plataformas en donde me van a rentar el sistema operativo y algunas plataformas ya preestablecidas, pero yo tengo que gestionar los datos, las aplicaciones. Puedo rentar el software como servicio, en donde me van a rentar también la aplicación, la infraestructura, todo, pero en todos los casos yo debería manejar la seguridad, qué datos hay, los permisos, los roles, los privilegios, el cifrado, el manejo de las credenciales, el robustecimiento de las configuraciones de esos servicios de nube, de tal manera que aunque yo utilice un servicio de nube, no me puedo... no me puedo disociar de esa responsabilidad de administrar la seguridad y de que no le estoy transfiriendo todo el riesgo al proveedor de nube. De tal manera que ante la pregunta que nos hacían hace rato, pues hay varias cosas que deberíamos hacer. Para distintos mecanismos hay regulaciones que obligan a que se utilicen servidores que estén en el país. Entonces, hoy los distintos proveedores de nube, los mayores, inclusive extranjeros, tienen centros de datos en México que nosotros podemos elegir una ubicación específica o varias y, como mencionaron, tener espejos entre ellos
y de esos espejos que vivan en lugares que están físicamente en México. Número 2, ley ya de ese robustecimiento de seguridad que nos toca a nosotros, por lo tanto, preguntó cómo aseguramos que no salga la información. Pues porque ellos van a manejar la plataforma y todo el hardware, pero la seguridad va a ser nuestra, por lo tanto las comunicaciones, el uso de credenciales, el uso de certificados, de canales de comunicación segura, de redes privadas virtuales y otros mecanismos de seguridad que viven en esta capa que nos toca a nosotros, será nuestra responsabilidad y por lo tanto podríamos validar que esa información no esté saliendo, pero además podemos implementar mecanismos, como hace rato lo mencioné, de monitoreo que validen que no esté saliendo información a otro lado de manera no autorizada, y con eso tendríamos esta misma seguridad en capas también para un proveedor de nube. Vi que alguien alzó la mano, pero ahora ya no veo quién fue, porque no sé si ya la bajaron o ya no lo Yo, escucho. profesor, buenos días, Gabriela González. Adelante, Gabriela. Justo mi pregunta era si es verdad, porque uno escucha muchas veces en las noticias de que México es uno de los países más atacados. ¿Es así? ¿Es por la infraestructura, falta de infraestructura, inversión, ¿qué escenario sería? Es una buena pregunta, pero es que déjame llamarle esas noticias cuando dicen México es uno de los países mal atacados, me parece que son de esas noticias que le llamamos clickbait, así que solo buscan atraer a la gente que le dé clic y que se quede con el encabezado sin leer el detalle. Sí, México podría a nivel numérico absoluto ser de los más atacados, pero es que también es de los que más transacciones tienen, de los que más conectividad tienen, de los que más permeabilidad tienen, de los que más implementación y acceso a Internet en la población tienen. Por lo tanto, la superficie de contacto es mayor. Y entonces, pues es normal que haya más ataques. Es como si comparáramos a México, tiene una tasa de mortandad mayor que todo el resto de América Latina. Pero solo hay un país en América Latina más grande que nosotros, que es Brasil. Por lo tanto, México es el número 2 en tasa de mortandad, pues es que la población de México es más grande que prácticamente todos los demás países. Por lo tanto, la tasa de mortandad, si la mides en tasa, va a ser relativa. Si la mides en el número absoluto, o sea, dices el número de personas que fallecen al año, pues en México van a fallecer más, pero porque hay más gente. Igual aquí, hay más ataques porque hay más cosas conectadas. Okay, pero no es cuestión nada más de inversión, de que falta infraestructura. Bueno, yo creo que, a ver, siempre falta inversión, siempre falta infraestructura, y si me preguntas si estamos en un estado de perfección donde ya no se requiere más, pues sería absurdo de mi parte decirlo. Pero me parece que hoy tenemos un estado que yo diría sigue siendo vulnerable, mecanismos de seguridad que van siendo perfectibles. Por ejemplo, recientemente se publicó una política nacional de ciberseguridad, un plan nacional de ciberseguridad que no se había publicado en varios años, y eso me parece que ya nos empieza a poner en el camino adecuado. Ahora, que ese camino ya se caminó, no, todavía falta por hacer, falta por implementar esas políticas, esos planes, esas estrategias, y deberemos llegar a un estado en el que tengamos mejor seguridad que hoy. Entonces, hoy tenemos una seguridad, pues voy a decir, de media tabla. Nos pasa como en la economía. ¿Cómo es la seguridad de México? Pues parecida como es nuestra economía o como somos en el fútbol. ¿En dónde queda México en el Mundial? Media tabla más o menos. Así estamos más o menos en seguridad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien. Y les hablé de esta infraestructura con una arquitectura que se llama de cero confianza, zero trust, en donde tiene 3 características. Asumo que todo mundo es un potencial atacante, inclusive mi director, inclusive el empleado interno, inclusive todo mundo dentro y fuera de la organización. Y entonces, pese a ello, tengo que interactuar. Por lo tanto, debo verificar explícitamente los roles, permisos, privilegios, asignar los menores privilegios posible, y esto debe aplicar en las redes, en la infraestructura, en las aplicaciones, en los dispositivos a través de cifrado, de autenticación y de autorización, en todo ese ciclo de vida que vimos, de tal manera
que la seguridad no dependería de la buena o mala voluntad de alguien, sino sería una confianza basada en la desconfianza. Por eso se llama así, Zero Trust, y eso pues requiere de esa seguridad en capas que ya mencionamos. De tal manera que pues la protección de los activos más delicados son los activos invisibles y necesitamos tener una clasificación adecuada de la información, de qué es público, de qué es de uso interno, de qué es confidencial, de qué es reservado, sensible, de quién puede tener acceso a cada uno de esos elementos de información y cuáles son los elementos que van a reforzar. La información pública tal vez no necesita mecanismos de autenticación, pero sí de preservación de su integridad y su disponibilidad. De uso interno, pues necesito validar que sean usuarios autorizados. Para uso confidencial, necesito validar que sean el personal específico que solo trata esa información, o reservados sensibles, que estemos en las condiciones que no puedan llevar a una vulneración de datos de ese tipo. Preguntan en el chat, ¿cuánto tiempo se necesita para formar un buen sistema de protección de datos? Las empresas como Telcel comprometan que no tuvo tiempo suficiente para que un buen sistema. La verdad es que no creo que haya un buen sistema. Es como si me preguntas cuánto, déjenme usar el esquema futbolístico que hay en todos lados, ¿cuánto tiempo se requiere para ser un buen futbolista? Pues es que depende del nivel de madurez, dependiendo a qué edad empezó a jugar el chavito, dependiendo de qué tanto talento ya traía innato y con quién jugó. Entonces, no hay una fórmula mágica para decir, en 3 meses, en una semana, en un día o en 3 años es el tiempo para tener un buen sistema. Más bien, lo que se necesita es tener un sistema de mejora continua con cada uno de los elementos que acabo de decir, haciendo pruebas, validaciones, verificaciones, certificaciones, revisión por parte de terceros, auditorías. Mencionaron un caso en el que un proveedor fue vulnerado el primer día. Bueno, seguramente eso sucedió porque no hubo un adecuado manejo de análisis de vulnerabilidades previas, de poner el sistema en pruebas. No sé si hubo el tiempo suficiente para hacerlo, y eso es la relevancia, ahora que ya lo sabemos, de hacer pruebas previas a que se ponga un sistema en producción, validaciones, incluso certificaciones o pruebas de laboratorio de parte de un tercero, que es una clave importante. Y además tener mecanismos de control de cambios, porque como dijimos, esa infraestructura no se va a mantener inmóvil. Vamos a tener distintos momentos en donde voy a tener nuevos equipos, nuevas configuraciones, nuevos datos, nuevos usuarios, y entonces tener esta base de datos de configuración que pueda actualizarse con cambios, que pueda darle trazabilidad a qué impacto va a tener ese cambio antes de aplicarlo a todo el mundo. Voy a hacer, por ejemplo, una actualización de software. Pues antes de implementársela a todo el mundo, hacer pruebas en entornos controlados para validar que eso no va a inhabilitar otros sistemas o no va a dañar o impedir los flujos de información. Establecer mecanismos para hacer despliegues controlados y una validación y cierre completo de que eso está funcionando, y tener documentación para aprobar o rechazar esos cambios, e incluso regresarme a un estado anterior si tengo una adecuada trazabilidad de qué cambié, qué modifiqué, qué tengo respaldos, pues puedo regresarme a un estado del sistema anterior a través de esos elementos de trazabilidad y con mecanismos de autenticación y disparadores o detonadores que lleven a decir cuando hay un nuevo usuario, cuando hay una nueva base de datos, cuando hay un equipo, cuando hay un cambio en las configuraciones, necesito registrarlo y correr todo este ciclo de vida hasta que llegue a tomar las decisiones de sacar de producción un sistema, de borrar información porque acabó su ciclo de vida y de llevar fuera de producción un sistema. Bien. Y también necesitamos mecanismos tanto para hacer como para evitar. O sea, tanto antes, durante y después de que suceden los eventos. Registros de las personas, de las acciones, capturas de
quién inició sesión, a qué hora, desde cuándo, que me permitan hacer lo que le llamamos una correlación de eventos, o sea, identificar, a ver, un usuario que lleva 3 intentos a las 3 de la mañana, fallidos, con un password que no era, desde un equipo que no conozco y que está configurado de manera con una configuración vieja de mi sistema, accediendo a algo que normalmente no haría a las 3 de la mañana, es un indicio de un ataque malicioso, no forzosamente. Posiblemente es alguien que estaba de vacaciones, que le prestaron un equipo y que urge entrar algo, pero entonces necesito mecanismos para aislar antes de borrar, antes de bloquear por completo o eliminar, documentar la integridad de los sistemas, comunicarse con la persona y validar que se trata de una actividad legítima o no en las distintas etapas, para poder después investigar y tomar las decisiones adecuadas con esos mecanismos. Y esto requiere entonces tener identificados quién es el usuario custodio de cada activo, quién es el propietario, dueño de del proceso organizacional del cual ese activo forma parte, quién es la gente encargada de mantenimiento, de implementar los controles, de monitorear, qué parte se encarga de los temas jurídicos, de privacidad, de protección de datos, y los órganos de control, tanto internos como de auditoría de un tercero, para validar quién se encarga de hacer qué cosa en cada uno de esos momentos del ciclo de vida que ya mencionamos. Y entonces llegaremos a algo que para mí suena algo trivial, pero me parece bien relevante, que es la custodia, que no solamente es la custodia de la cadena de custodia. Existe la cadena de custodia para casos legales en donde debo validar que un dato, una información, una imagen de un disco se mantuvo inamovible para que pueda ser sometida después a un juicio, pero también debería tener la custodia operativa, y que no solamente se trata de la custodia de los equipos físicos. Es común cometer el error de que hay actas de custodia tradicionales en donde le designamos a una persona, a un equipo con una laptop y cierto número de serie y que lo tiene que devolver. El problema es que eso no liga a la parte importante. Hace rato yo les decía, a veces lo de menos es que se pierde el equipo. Lo que puede tener un mal uso pueden ser las cuentas, sus permisos, el segundo factor de autenticación y los datos y procesos y servicios que actúan bajo esa autorización. Por lo tanto, una buena acta de custodia no solo debería decirte doy custodia de este equipo, sino también de esta cuenta, de este usuario, de este segundo factor de autenticación, y que debes mantener el usuario bloqueado, que debe usar el segundo factor de autenticación en todo momento, no prestárselo a nadie, de tal manera que el día que salga un correo electrónico o se realice una transacción de parte de esa cuenta, voy a poder asumir que fue esa persona, porque existen los mecanismos de seguridad y hay trazabilidad para que no haya repudio de que se ejecutó esa actividad desde esa cuenta por parte de esa persona. Si no, podría decir, es que yo no fui, alguien más usó mi computadora, pues es que tú debiste haber bloqueado tu computadora y habilitado el segundo factor y utilizado la validación antes de pararte de tu lugar. De tal manera que no solo vamos a custodiar los objetos físicos, sino aquellos elementos intangibles, los mecanismos de seguridad, el cifrado, los temas de seguridad que le correspondan al usuario ejecutar, por ejemplo, bloquear el equipo antes de pararse, no compartir su contraseña, cambiarla cada determinado tiempo, y tener mecanismos de borrado seguro o de revocación de permisos cuando detectemos un comportamiento malicioso. De tal manera que entonces un acta de custodia adecuada no solo identifica los activos físicos, sino los activos lógicos, los datos, los controles que le toca implementar, si hay monitoreo, evidencia y la devolución y baja que se va a llevar a cabo cuando termine el ciclo de vida, sería
una adecuada acta de custodia que nos refuerce en cada uno de los datos que el usuario tiene control de ese equipo, de ese activo tanto tangible como intangible. Bien, y todo esto, pues hablamos en algún momento de que requiere pruebas y poner a prueba al sistema con pruebas de seguridad, de accesos físicos, de simulaciones de ingeniería social, o sea, en tratar de engañar a los usuarios, simulaciones de phishing con páginas falsas como las que les enseñé hace un momento, de capacitación, concientización, pruebas a los sistemas para validación de que las aplicaciones, los servicios, los protocolos son adecuados, certificaciones y evaluaciones de terceros como las que les mencioné hace un momento, sobre los equipos, sobre la telefonía que ahora también funciona a través de sistemas informáticos, sobre las redes, que se soportan posibles ataques de denegación de servicio e incluso sobre las aplicaciones, la infraestructura, el hardware, el software que es resistente, que tiene las vulnerabilidades parchadas que ya se conocen. Otra vez, no nos va a llevar esto a una seguridad perfecta, pero por lo menos sí a una seguridad que evita más del 99% de los ataques que, como les dije, la mayoría de las veces involucran usuarios internos y además una vulnerabilidad que ya se conocía y que ya había sido corregida de parte de los fabricantes. Bueno, entonces, pues algunas preguntas para la discusión y para que nos quedemos en la reflexión. Pues, ¿qué es más grave, perder una laptop o que se mantenga activa la cuenta en un equipo prestado? O sea, es más grave para mí perder las cuentas, el control, el acceso a un activo intangible o a una cuenta de usuario que a una laptop. Mencionar los datos y los sistemas en las actas de custodia, no solamente de los activos tangibles, sino también de los intangibles, quiénes son los dueños de la aplicación, quiénes pueden hacer una adecuada gestión de esos riesgos para identificar qué controles, para saber si los controles implementados son suficientes. Someternos a auditorías de terceros certificadores ayudan a tener esas validaciones. Bien tener demostración después de que sucedió un incidente para revocar, para que no quedan mecanismos persistentes, después de que ya hubo una vulneración en lo que se le llama una evaluación forense, después de los incidentes, que puede ayudarnos a saber que los sistemas ya fueron limpiados, por así decirlo, después de que ya sucedió, y exigir a los proveedores que también cuenten con mecanismos de seguridad en todo momento. Bien, pues entonces, para concluir, yo les diría, hacer seguridad de información y seguridad de estos activos se parece mucho a proteger el activo que más tiempo llevamos protegiendo la humanidad, que es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano lo protegemos, y en la pandemia fue un buen ejemplo de cómo hacemos a través de la salud y la higiene física. ¿Qué hacíamos? No nos dábamos la mano y asumíamos que todo mundo estaba infectado, por eso usábamos caretas, guantes, cubrebocas. Monitoreábamos los signos vitales, sabíamos qué cosas eran anormales y podían llevar a que alguien estaba contagiado, pero pese a ello teníamos que interactuar. Y entonces implementábamos controles preventivos de monitoreo y de contención, de aislamiento cuando alguien ya estaba en ciertas condiciones, y voy a llamarle de parchado, incluso de nuestro sistema inmune. ¿Cómo? A ver, limpiábamos todo, incluso las suelas de los zapatos. Pues tendríamos que limpiar nuestros sistemas de información teniendo mecanismos de validación, de autenticación de quién puede entrar, quién puede modificar, si ese sistema permite que se exporte a archivos externos, que se exporte a una memoria extraíble, que se mande información por correo, que la información sensible no pueda salir por ningún medio de almacenamiento. Poniéndoles un ejemplo muy burdo, si ustedes encuentran un filete miñón tirado en la calle
aunque esté así bonito, con plato con orilla de oro, puré de papa y tocinito, pero está tirado en la calle, no se lo comen. Pero si se encuentra un disco duro de 1 terabyte que diga los secretos de, y ponle ahí lo que te cause suficiente motivación, un artista, una empresa, la receta secreta de la Coca-Cola, posiblemente conectan ese disco. Nos comimos el filete, evitemos esas prácticas de mala higiene en el mundo digital que sí hacemos en el mundo físico. Así como varios estuvimos formados para tener actualizado nuestro sistema inmune con una vacuna, pues les mencioné, la mayoría de las vulnerabilidades provienen de situaciones que ya habían sido corregidas por los fabricantes y que pueden ser parcheadas fácilmente de manera controlada. Entonces, implementar los parches y actualizaciones, aunque a veces dé flojera y digan, es que ya tengo que trabajar, nos previene de la mayoría de los ataques, pero deben hacerse de una manera controlada, planeada y con las pruebas necesarias. Usar mecanismos de aislamiento. Ya hablé de mecanismos de certificados de seguridad, de autenticación multifactor, de redes privadas virtuales y otros que nos van a ayudar a estar en ese entorno agreste, incluso para identificar direcciones maliciosas, como ya lo vimos hace un momento, teniendo atención a las alertas, así como nos cuidamos de que a quién le dolía la cabeza, dolor de garganta, tenía temperatura, flujo nasal, eran signos de algo extraño. Pues aquí tengo demasiados usuarios conectados que no es lo normal, mucho tráfico, está lenta la red, hay aplicaciones en mi dispositivo que antes no había visto, pues deberé reportar a validar que no se trata de una situación maliciosa y que puede ser solamente un tema normal o de falta de actualización o que el equipo es viejo, pero mantener mecanismos de ese tipo ayudarán a tener un entorno más seguro. Y tener bitácoras, les hablé mucho de la trazabilidad, de tener un histórico de quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, con qué autorización, si puede modificar, cambiar, exportar, borrar. Y esa historia nos ayudará primero a contener una actividad no autorizada antes del evento, pero a responder ante una actividad maliciosa ya que se dio, porque voy a poder saber quién, en dónde, desde qué equipo, qué hizo de manera adecuada. Y al final, realizar pruebas de muchos tipos. Así como hacíamos pruebas a cada rato, yo veo un edificio que todos los días me metían un hisopo por la nariz para validar que no estaba contagiado en la pandemia. Pues hacer pruebas de seguridad, les mencioné hace rato, pruebas que realicen terceros, certificaciones, verificaciones del hardware, del software, de la jardinización, robustecimiento de las configuraciones de los distintos dispositivos, medios de almacenamiento, redes, infraestructuras, de tal manera que podamos estar lo más seguros posible de que los servicios están protegidos. Y además eso, pues cuando estamos en la nube, pues me gusta pensar que mi proveedor de nube es como con esta infraestructura de pasillos interminables, de foquitos parpadeando, pero la verdad es que el proveedor de nube solo te presta una dirección IP, te da una página web y la dirección IP y esa página web puesta en esta infraestructura o en esta otra abajo del escritorio de alguien en su casa se ven idénticas. Por lo tanto, ¿cómo sé en quién confiar? Pues necesito proveedores de nube que hayan sido certificados, que hayan sido validados, que permitan auditoría de terceros, que haya validaciones de mi parte para ver que esas condiciones de seguridad que yo necesito implementar son posibles implementar y me dan los mecanismos adecuados, de tal manera que, como dijimos, no le estoy delegando por completo la seguridad al proveedor, sino yo tengo todavía alguna responsabilidad. Y al final, pues las mejores herramientas en malas manos terminan haciendo daño. Una sierra de disco, si no tienes el entrenamiento adecuado y la capacitación y estás suficientemente concentrado, termina haciéndole daño a gente, y si no, pregúntenle a un montón de gente que ha perdido dedos, manos. Entonces, aunque tengamos el mejor firewall, el mejor sistema anti-malware, el mejor sistema de detección, si no hay la capacitación, la concientización, el monitoreo adecuado, el entrenamiento, simulacros y mecanismos constantes de mejora, pues por más que tengamos el mejor sistema del mundo, si no estamos utilizando de la manera adecuada, podemos llegar a problemas
graves como los que ya mencionamos. Bueno, pues hasta ahí la presentación de mi parte. No sé si haya alguna duda, todavía tenemos un par de minutos para dudas. Traté de estar respondiéndolas como me las hacían, pero de todas maneras, si no, aquí está mi correo, en redes sociales me encuentran así y por ahí podemos seguir la conversación. Si haya más dudas y si hay alguna otra, tenemos un minuto más si alguien tiene alguna duda o comentario y pues muchas gracias por su participación el día de hoy. Pues muchas gracias a ti, mi querido Pablo, la verdad, hoy aprendí muchísimas cosas. Estoy pensando hacer un taller al cual te voy a invitar para que con nuestros celulares en la mano y nuestros dispositivos nos ayudes. Estuvo de verdad, muchas gracias. Ya creo que estamos subiendo el formulario para pasar asistencia y para contestar. Como hace rato ya lo subimos, ahí está. Como hace rato me preguntó alguien, lo vamos a mantener, ya no vamos, ahorita que acabemos la sesión con Pablo, vamos a dejar de grabar. Nos están ayudando los colegas del Webex a grabar. Pero vamos a dejar abierto el chat con el formulario hasta las 2 de la tarde, en donde vamos a cerrar el formulario y el registro de asistencia. Como cada día que nos hemos visto, les informo que ya metimos en el micrositio las ponencias que se presentaron la semana pasada y ya en nuestro canal de YouTube, al que te invito a suscribirte, Pablo, por favor. Tenemos nuestro canal de YouTube, ahí estoy poniendo la información. Ya subimos las grabaciones de la semana pasada para que las puedan revisar y les quisiéramos consultar, dado el problema que hoy tuvimos del enlace Webex, quisiéramos consultarles si nos permiten. Nosotros tenemos el registro que ustedes hicieron y hasta donde tengo entendido tenemos sus celulares. Si quisiéramos consultarles, si nos permiten armar un chat del curso para que si volvemos a enfrentar algún problema como el de hoy, que de momento no teníamos el enlace correcto, podamos enviarles de manera inmediata a través del chat. Sería un chat temporal solamente mientras el curso está en activo, o sea, hasta lo eliminaríamos el día 17 de julio, pero esto nos permitirá mandarles información. Las presentaciones las pueden ver en el micrositio, ya les puse ahí, se los vuelvo a poner ahí. Ahí está nuestro micrositio, ahí encuentran ustedes todo lo que hemos hecho desde el día 8 de octubre del 24 a la fecha. Igual en nuestro canal de YouTube, ustedes pueden ver todo lo que hemos hecho de conferencias, talleres, mesas sobre ciberseguridad, todo lo que hemos hecho. Entonces, Pablo nos va a mandar la versión actualizada de su presentación para que la podamos nosotros subir y pues nos vemos el día jueves. El día jueves estará con nosotros Miriam Padilla, que amablemente pues nos aceptó que pudiéramos hacer el enroque con Pablo para que él pudiera estar el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Vamos con la información que tenemos de sus correos. Ya tenemos sus correos, por eso les pudimos mandar hoy el enlace. Le voy a pedir a los colegas del Webex si nos pueden poner el enlace aquí ahorita para que ustedes lo tengan, lo copien y mañana esperemos, bueno, el jueves esperemos no tengamos un problema con la conexión. Y bueno, le pido a Sergio ahorita, Sergio es compañero acá, estamos
los compañeros de la comisión, si nos hace favor de volver a ponernos el enlace del formulario para que lo tengamos hasta las 2 de la tarde abierto y lo puedan contestar. Muchas gracias, Pablo. Yo me comunico contigo ahorita directo. La verdad, no sabes cómo aprendí y cómo me preocupé más ahorita que vimos cómo estamos chateando con una contraseña segura, pero del delincuente que se está robando nuestra información. Entonces, en el micrositio Utala les tendría yo que pedir que por favor, Lupita, busca tú el micrositio, lo van a encontrar en actividades porque tenemos la pestaña en el micrositio tenemos la pestaña de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo. Luego tenemos la pestaña de actividades. Ahí está, por favor, copien el enlace de la próxima sesión el martes. Ya nos hicieron el favor los colegas del Webex de ponerlo. Esperemos que pueda servir para todo lo que nos resta del curso y no tengamos la dificultad que tuvimos el día de hoy. Y en el micrositio se van a encontrar un montón de cosas y ahí ustedes pueden buscar, seguramente se van a encontrar algo que son actividades. Si el día de hoy no lo encuentran, me comprometo para que el próximo jueves, tengamos una captura de pantalla de cómo es el micrositio y les podamos comentar. En nuestro canal de YouTube tienen todo lo que hemos hecho y las grabaciones ya de este curso. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Pablo. Y quedamos, no se despida nadie más de bonita semana más que Pablo, porque él no lo vamos a ver el jueves, pero nosotros sí nos vamos a ver el jueves. Entonces, nos vemos el jueves a las y los participantes. No se olviden de llenar su formulario, no se olviden que solamente es la primera calificación, así es que piensen a detalle, no lo contesten a prisa. La verdad es también, si pusimos atención, está bien fácil contestar el formulario correctamente. Y bueno, nos vemos el jueves. Pasen una excelente tarde y mañana y nos vemos. Y vamos a armar el chat. Por favor, si alguien en el chat no queda, nos mandan por correo electrónico su teléfono para que los pongamos. Yo creo que para mañana les estaremos enviando, vamos a usar el día de hoy para armar el chat y les estaremos enviando algún mensaje el día de mañana en la tarde, ya que terminamos. El correo para escribir se los pongo aquí en este momento en el chat. El correo para escribir es el correo de, a ver, le pongo aquí. Nuestro correo es derechosdigitales@senado.gov.mx. Nos vemos, queridos. Me dio gusto saludarlos y queridas también. Hasta la vista.